realmente podemos tratar prácticamente todo desde la nutrición, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la salud, estamos hablando de ciencias integrativas. El hígado no funciona de manera aislada, el páncreas no funciona solo, el intestino tampoco, el pulmón tampoco. Por lo tanto, cualquier patología se puede tratar desde la nutrición. Evidentemente, algunas, la alimentación va a ser el único tratamiento. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de, puede ser una diabetes que no necesite medicación todavía, o una hipertensión que no necesite medicación, simplemente con la alimentación podemos tratarla. Pero en muchos otros casos en los que sí que se necesite un tratamiento, la alimentación va a ayudar, va a ser un cofactor que ayude a que todo esto se organice, teniendo en cuenta que nuestro organismo funciona dependiendo de qué nutrientes reciba. O sea, lo que va a hacer es coger de los alimentos esos nutrientes y con ellos va a realizar las funciones que requiera en cada momento. Si no recibe aquellos nutrientes que verdaderamente necesita, va a empezar a funcionar mal. Por lo tanto, a veces con la alimentación simplemente corregimos un montón de patologías que se han intentado tratar desde muchos otros aspectos, incluso con medicación, y no ha sido efectivo. Y era simplemente cambiar la alimentación para poder conseguir el objetivo, que no tiene nada que ver con el bajar de peso, ¿no? O aumentar de peso. El peso al final es una consecuencia de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Lo importante es qué es lo que hay detrás, que es todo lo demás. Sí, claro, por supuesto, pueden y deben muchas veces, ¿no? Cuando estamos hablando de que los niños no quieren comer, cuando los niños son muy pequeñitos, por ejemplo, un ejemplo muy claro que se me ocurre ahora, un niño pequeño que no quiere comer porque le duele la tripa, no sabe explicar, es muy pequeñito, no sabe explicar qué es lo que le ocurre realmente. Podemos estar hablando de que el niño es celíaco, aunque no se hayan detectado todavía celíacos en la familia, ¿no? Una celiaquía es una reacción anómala al gluten en la que interviene el sistema inmune. O niños que no paran de comer todo el día, que solo quieren comer chuches, o que tienen a veces ese nerviosismo que les lleva a comer, ¿no? Y aquí pues también se puede hacer una intervención, en este caso quizás más a través de la psiconutrición, para que el niño entienda qué es lo que es, o más que el niño, el entorno entienda qué es lo que le está ocurriendo, qué le lleva a comer de esa manera, por qué elige unos alimentos y no otros, o en qué momentos del día está comiendo. Esto es muy importante y puede servir de muchísima ayuda. La psiconutrición es algo que yo creo que prácticamente todos necesitamos. La psiconutrición es la psicología de la nutrición, dicho de otra manera, y es aquello que es un trabajo entre al menos dos profesionales de la salud, que implica un psicólogo y un nutricionista. Pueden intervenir muchísimos profesionales sanitarios más, pero mínimo esos dos, porque, como decía, los nutrientes son los responsables de cómo funciona nuestro cuerpo, y esa es la parte de la nutrición, pero la parte de la alimentación es aquello que nos lleva a elegir qué comemos, y no siempre estamos eligiendo bien y no siempre sabemos por qué elegimos unas cosas u otras. Entonces, todo aquello que nos lleva a comer de una manera, de otra, que nos ayuda a elegir unos alimentos u otros, que no sabemos por qué estamos comiendo, porque no podemos parar de comer a veces, porque nos entra ese gusanillo, que sabemos analizar toda la situación emocional, toda esa parte psicológica que nos lleva a acabar comiendo de una manera u otra, se puede tratar, ¿no? Tratando de conocernos a nosotros, tratando de entender qué es lo que ocurre, tratar de ver qué es lo que nos pasa, qué sentimos y qué nos lleva a actuar de según qué maneras, y sobre todo a comer de según qué maneras. En este aspecto es muy importante trabajar desde la psiconutrición. Decirle a alguien esto está prohibido implica que lo desee más todavía, ¿no? Funcionamos así. Entonces creo que es mucho más importante que prohibir, hacer entender por qué no viene bien y para qué queremos hacer todo esto. Entonces, es de alguna manera, no te lo voy a prohibir y no vas a hacer algo porque yo lo esté diciendo, sino que quiero que entiendas las consecuencias que tiene tomar una determinada decisión u otra, y que seas tú responsable y dueño de tu vida y de tus decisiones quien decida qué quieres hacer al respecto. Desde luego, cuando se acude a la consulta de un nutricionista es porque estamos dispuestos, estamos pidiendo ayuda, estamos dispuestos a ponernos en manos de un profesional. Pero esto no pasa por esto está prohibido, esto no y esto sí. Esto pasa por vamos a ver qué está pasando, vamos a trabajar en conjunto y vamos a intentar entender qué es lo que está ocurriendo, y una vez lo entendamos vamos a poder tomar mejores decisiones al respecto. Bueno, pues milagros.
Yo hay una cosa que repito mucho y es que yo soy nutricionista, somos nutricionistas, somos profesionales, no somos la Virgen de Lourdes. Entonces los milagros solo se pueden pedir a la Virgen de Lourdes, como mucho, ¿no? Con esto quiero decir, si somos capaces de entender que no por ir al gimnasio en el mes de julio, en agosto vamos a lucir abdominales, no podemos pretender hacer una dieta para perder peso de manera rápida, sin coste, y muchas veces no solo sin coste, ¿no? Sino a costa de ¿qué? De perder nuestra salud por el camino. ¿El objetivo es solamente perder peso? ¿Es una cuestión estética? Como decíamos, la alimentación y la nutrición implica alimentar a nuestro cuerpo, a nuestras células, darle aquello que necesita. Simplemente perseguir un objetivo estético y por el camino perder la salud no tiene ningún sentido. Podemos hacerlo, sí, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias una vez alcanzado el objetivo, en el mejor de los casos, que lo consigamos, ¿no? Que sea esa bajada de peso? ¿Qué es lo que viene después? Un metabolismo que nos hemos cargado, el metabolismo se ha vuelto lento porque normalmente son dietas a base de restricciones en las que no podemos comer prácticamente nada, con todo el estrés que eso provoca, ¿no? Con lo que hablábamos de las prohibiciones a que llevan a generar estrés, a generar ansiedad. No hemos aprendido a comer en el camino, sino que hemos conseguido un objetivo rápido. ¿Qué es lo que viene después entonces? Vamos a empezar a comer más de lo que comíamos antes, peor, porque estamos echando en falta un montón de cosas. Entonces, en el mejor de los casos, tras haber conseguido el objetivo, que normalmente no se consigue porque rápidamente se abandona por la restricción que implica, en el mejor de los casos, las consecuencias a posteriori son peores, ¿no? Es lo que conocemos como ese efecto yo-yo, el efecto rebote. Hago dieta, me restrinjo de todo, alcanzo el objetivo estético de perder peso y después ¿qué? Después vuelvo a comer como comía antes, pero habiendo perjudicado a mi cuerpo, de manera que las consecuencias van a ser peores que el punto de partida. El término light simplemente significa que tenemos que reducir un 30% de las calorías sobre el producto original. Es decir, si un producto tiene 100 calorías, yo voy a hacer un producto con 70 calorías y ya solo con eso lo puedo llamar light. El problema está en que muchas veces para rebajar esas calorías yo le tengo que quitar, pongamos un ejemplo fácil, aceite de oliva, por ejemplo, pero a cambio de quitarle aceite, que no deja de ser un ingrediente bueno, sano y natural, le voy a poner un montón de aditivos para conseguir, o un montón de grasas que consigan una textura similar, un montón de aditivos, conservantes y demás que persigan las mejoras tecnológicas para darle esas características del producto original, pero quitándole las calorías. Entonces volvemos a lo mismo, no todo tiene que ser cuestión de calorías, ¿no? Cuando vamos a leer cuando vamos a ver un producto y a tratar de analizar la salubridad o que sea mejor o peor a nivel nutricional, es un error mirar el etiquetado nutricional y ver calorías, gramos de proteínas, gramos de hidratos de carbono y de grasas. Lo que tenemos que hacer es mirar la lista de ingredientes, independientemente de las calorías. No deja de ser importante también, pero es totalmente secundario. Lo importante es mirar el orden de los ingredientes que tienen, el orden en el que están descritos, porque el orden implica la cantidad, es decir, el primero es el que está representado, el que más tiene. Si vemos azúcar como en primer lugar, significa que el principal ingrediente es el azúcar, todo lo demás viene después. Y cuanto más corta sea y cuanto más sencillo nos sea de entender, significa que el producto es más natural y está menos procesado. Una de las cosas que yo trato de hacer entender es que dar un menú o dar unas pautas nutricionales o dar unas guías es mucho más beneficioso que yo te diga tienes que comer el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, porque vas a llegar al supermercado y vas a encontrarte delante de una nevera, delante de una estantería, es decir, ¿qué como? ¿Qué elijo de todo esto? Entonces, una de las cosas en las que trabajamos es precisamente enseñar al paciente a que tome sus propias decisiones, pero habiendo adquirido una serie de conocimientos mínimos para que le sea más fácil poder elegir y poder tomar sus propias decisiones. Al final, cada uno es el que está en su casa y es el que va a hacer la compra y decide qué comprar.